ahora veremos el programa. Lo que vamos a necesitar y van a necesitar descargarse es el programa Arduino, el Arduino IDE. Pueden descargarse de su página oficial, que está aquí en Arduino CC. Y si no me equivoco, la última versión es el 1.8.14, si no me equivoco. Este de aquí, ¿no? Y estos se descargan y se instalan, ¿no? Hay varias opciones. Podría ser a ver, mientras abre eso. Podríamos tener, ¿no? Si es que están con Windows, directamente el instalador o un archivo comprimido, cualquiera de los casos, ¿no? Sería recomendable el instalador. Entonces descargan el instalador y lo instalan, ¿no? En este caso es igual, no van a tener problemas, ¿no? Para instalar. Es el típico instalador. Simplemente es el siguiente, aceptar, finalizar, todo eso, ¿no? Aquí está, ¿no? El software, el instalador de la página, y se descargan, ¿no? O si quieren para Windows 8, Windows 10, el instalador, cualquiera. En cualquiera de los casos la instalación es una instalación típica, ¿no? De aceptar, finalizar, siguiente, ¿no? El típico. Entonces esto ya necesito que tengan instalado en sus máquinas, ¿no? Para empezar ya a trabajar con el código y todo eso. ¿Listo? Entonces esto van a necesitar. Si no me equivoco, pesa como 120 megas aproximadamente, ¿no? ¿Qué más? Entonces el software lo van a necesitar, lo van a descargar y lo van a instalar. Entonces esto lo vamos a ir viendo un poco con más detalle a la siguiente clase. Otro que me interesa es este de aquí, el simulador. Para las primeras clases vamos a de repente utilizar un poco del simulador. Solo para las primeras, ¿no? Porque al final algunos componentes ya más avanzados ya no se puede simular. Entonces lo más ideal es hacerlo en real, ¿no? Y no simulado. Pero para las primeras clases vamos a utilizar este de aquí. Este funciona directamente con internet. Entonces no necesitan descargarlo. Lo único que necesitan es registrarse o ingresar con su cuenta de Gmail, por ejemplo. Se registran y entran ahí, ¿no? Para hacer algunas simulaciones. Como les digo, las primeras clases, de repente vamos a poder utilizar todavía esto, pero ya para el finalizar o para ya la mitad, algunas cosas ya no se va a poder simular aquí. Entonces ya vamos a hacer directamente con componentes físicos, ¿no? Y es recomendable trabajar con componentes físicos y no tanto con simuladores, ¿no? Porque al final el simulador no nos muestra la verdadera realidad que está pasando. A veces, por ejemplo, cuando trabajamos con tiempos, los simuladores a veces no trabajan bien, o con los mismos componentes. A veces no trabajan bien o de repente no tenemos el componente que necesitamos. Entonces los simuladores tampoco son completos, ¿no? Y lo más ideal, como les digo, es empezar a practicar ya con componentes físicos, ¿no? Pero está aquí la opción para poder simular, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay otros programas más, incluso para programar. No, si gustan, pueden utilizar otros programas, ¿no? Incluso para la simulación. Por ejemplo, no sé, el Proteus u otros programas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como sugerencia está este de aquí. Y como les digo, no vamos a utilizar mucho de esto, simplemente en las primeras clases. A ver, ¿qué más? ¿Qué detalle más? Este de aquí, como les decía, vamos a trabajar en grupos. Esto más para la presentación del proyecto.
esta parte, la evaluación no va a ser con un examen, ¿no? Va a ser presentando un proyecto. Podría hacer de manera individual en grupos de 2, máximo hasta 3, eso dependiendo también de la complejidad del proyecto, ¿no? ¿Qué más? Lo que más, o los componentes más necesarios y los más caros también lo llamaremos, son estos de aquí, ¿no? Por ejemplo, el Arduino. mm, Esta versión, el Arduino 1, podrían comprarse. Hay otras versiones también, ¿no? Este está aproximadamente a 55 bolivianos, ¿no? En las tiendas de electrónica. Es posible que alguien lo esté vendiendo más caro o es posible que alguien lo esté vendiendo más barato, pero como promedio es este. De repente necesiten una pantalla. Este está aproximadamente 35. ¿Qué más? De los que más se utiliza, ¿no? El servomotor y los motores paso a paso. Está aproximadamente, si no me equivoco, 15 y el otro a 25. Y hay los accesorios, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Por ejemplo, un LED, si no me equivoco, está a 20 centavos, los cables también, algunas resistencias, y estos son detalles menores. Pero de repente lo más complicado sea esto de aquí. O incluso me faltaba aquí, ¿no? Algún sensor. Los sensores, algunos sensores. Igual eso depende al tipo de sensor. Pero como precio le pondré un 20, ¿no? Podríamos tener sensores más caros, dependiendo al sensor, ¿no? Incluso, no sé, sensores de 30 bolivianos, 40 y algunos más especiales, no sé, de 80, 100 bolivianos, ¿no? O de repente algunos más económicos de 15, ¿no? Incluso esto podríamos colocarle 30 como promedio, ¿no? Entonces estos son los componentes de repente más caros, ¿no? Y también va ahí un poco, ¿no? Esta parte de hacer grupos para que reduzcan un poco el gasto y además trabajan en equipo, ¿no? Y puedan generar algún proyecto interesante. Porque hacerlo solo de repente les va a costar un poco más, ¿no? Que hacerlo en grupo. Y bueno, hacer grupo de 5 tampoco justifica, ¿no? Por eso, como les digo, si va a ser grupos, va a ser de 2 o hasta 3. ¿Listo? A ver, ¿qué más necesito? Mostrarles hasta aquí. Con esto ya estamos. Ya tenemos los grupos. Y el Arduino, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen está un Leonardo. El más común es el 1 con el que vamos a ir trabajando. Y aparte que en internet hay varios ejemplos, varios proyectos, y en la mayoría de los casos utilizan este modelo, ¿no? Por ser el más común. Pero pueden trabajar con otros modelos, con un Leonardo, por ejemplo, o el mismo Arduino 1, pero en su versión pequeña, el Arduino Nano, por ejemplo, o uno más grande, el Arduino Mega. Bueno, eso ya son eso ya va más de acuerdo a su proyecto, a lo que quieran hacer, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a utilizar este, el 1, ¿no? El más común. ¿Qué más necesitamos hasta aquí? Y ya tenemos nuestros Arduinos, los modelos. Como ven, hay diferentes modelos, ¿no? A ver, ¿qué más necesitamos explicar aquí? En la parte de las aplicaciones, ya estamos llegando, ya estamos en temas de Internet de las cosas. El IoT le llaman, ¿no? Entonces justamente utilizamos esto. Necesitamos componentes físicos que se puedan programar y a la vez interactuar con algunos componentes
de entrada, algunos de salida. Y además ahora le estamos agregando un plus. Estamos haciendo que todo esto, todos estos componentes que tengo aquí, puedo tener motores, relés, pantallas, todo eso. Ahora lo que se está haciendo, bueno, seguimos trabajando con todo esto, simplemente subimos un poco más el nivel. Entonces, aparte de controlar desde aquí, lo que se hacía es ya controlarlo desde un celular, por ejemplo. Y lo más común era trabajar con Bluetooth, ¿no? Desde un celular con Bluetooth, empezar a controlar uno de estos componentes. Obviamente, del otro lado, también tendría que tener algún componente Bluetooth para que se comuniquen, ¿no? Y hacer una pequeña aplicación en el celular y controlar. Entonces ese sería un siguiente paso. Pero yendo un poco más allá todavía, lo que ahora se hace ya no es trabajar con Bluetooth, ¿no? Ahora lo que se hace es trabajar con servidores, con internet, con una página web. Entonces ahora lo que podríamos hacer incluso es seguir trabajando con todo esto. No sé, lo que hemos hecho hace rato, lo que les he mostrado hace rato, ¿no? Tener, no sé, el robot cartesiano, algún brazo robótico, por ejemplo. Tener todo eso, lo podemos controlar desde aquí. Pero como les decía, subiendo el nivel, podría controlar eso con Bluetooth desde un celular. No sé, hacer que ese bracito se mueva, ¿no? Y yendo un poco más allá, podría ya no desde Bluetooth y una aplicación, ya podría hacer una página web. Entonces me haría una página web y desde internet, ¿no? Ya no desde Bluetooth, desde internet, desde cualquier lugar, ¿no? La desventaja del Bluetooth, si bien ya es un poco inalámbrico, pero la distancia me desfavorece, ¿no? Pero ya con internet soluciono. Entonces lo que haría es, en vez de Bluetooth, conectar mi Arduino a internet con una tarjeta de red, por ejemplo, o con Wi-Fi. Me conecto a internet y ya lo que podría hacer es crearme una página web y desde una página web empezar a controlar todos estos componentes, ¿no? Y a la diferencia, ¿no? Como está en internet, podría controlarlo desde cualquier lugar. Podría estar uno, no sé, en Japón, otro podría estar, en Japón podría estar el usuario, el Arduino podría estar en Bolivia, ¿no? Entonces desde Japón poder controlar esto, no sé, mover ese bracito, ¿no? Hacer que se mueva y todo eso. Ya no habría mucho problema con ese aspecto, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Casi todos los equipos, los nuevos equipos que llegan, vienen en esta configuración. No sé, ya tenemos luces que se encienden desde un celular, se conectan a internet. No sé, lavadoras, por ejemplo. Y cualquier equipo ya estamos en ese nivel de tecnología. Entonces, nosotros también podríamos llegar a eso, ¿no? Pero inicialmente vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Desde un LED y llegar a lo más complejo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en esta parte más introductoria, ¿no? Porque a la siguiente empezamos ya a hacer código. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Bien, entonces como es simplemente introductorio,
quedaría hasta ahí. Lo de Java también. Pero ese detalle, ¿no? Por ejemplo, esto de Arduino también podemos hacer con Java, ¿no? Desde aquí poder manipular esto de aquí, ¿no? Entonces eso también se puede hacer. En realidad se puede hacer muchas cosas. Así que, por ejemplo, lo de Java tampoco termina aquí, ¿no? De repente, para el tercer parcial vamos a volver a abrir esto y empezar a hacer otras aplicaciones, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Si todo está claro, simplemente es introductorio. Lo que necesito ya para la siguiente clase, que tengan el programa para empezar a hacer los ejercicios y empezar a programar. Y necesito que ya tengan, para empezar, ¿no?, el simulador. Y lo más ideal sería que ya tengan su Arduino, ¿no? Y a ver, más tarde les voy a mandar algunas direcciones de dónde poder comprar, ¿no? Algunos lugares que son de repente más baratos, más económicos que esto todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada más. Entonces, si no tienen más preguntas, no hay dudas, no hay consultas, ni quejas, ni reclamos, continuaremos nuestra clase la siguiente semana. ¿Listo? Bien. Hasta luego.